Hola, hoy vamos a meternos de lleno con uno de los grandes misterios del aula, la dislexia. Vamos a entender qué es realmente y casi más importante, qué no es. Porque al final la clave no es arreglar a nadie, sino descubrir cómo darle las herramientas para que esa mente, que es única, brille con luz propia. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? La que nos hacemos muchos en el día a día. Vemos ese potencial, esa chispa, esa inteligencia, pero de repente hay como un muro con el texto que no parece tener ningún sentido. Y ojo, la respuesta no está donde solemos buscar, no está en su esfuerzo, sino en algo mucho más profundo, en cómo funciona su cerebro. Vale, para entender esto vamos a usar una analogía que funciona muy bien. Imaginemos que el cerebro es como un ordenador. La mayoría de nosotros, por así decirlo, funcionamos con un sistema operativo tipo Windows. Bueno, pues un cerebro con dislexia es como si funcionara con macOS o con Linux. No es que sea peor, ni mucho menos. Simplemente procesa la información de una manera distinta. Muy bien, empecemos por el principio, porque para poder ayudar de verdad, primero hay que entender qué pasa por la mente de un alumno con dislexia cuando se enfrenta a una página llena de letras. Y aquí está la clave de todo, ¿eh? Diferencia neurológica. Es que esto lo cambia todo. No estamos hablando de un problema de vista ni de oído, y desde luego no es una cuestión de inteligencia. Es sencillamente una cuestión de cómo está cableado el cerebro para procesar el lenguaje. Imaginad una ciudad. Para ir de un punto A a un punto B, la mayoría de los coches cogen la autopista principal, la vía rápida. Pues el cerebro con dislexia es como si cogiera una ruta alternativa, una carretera secundaria con más curvas y más desvíos. ¿Llega al mismo destino? Sí, claro que llega, pero el viaje es más largo y, desde luego, gasta mucha más gasolina. Y claro, esa ruta diferente se traduce en cosas muy concretas que vemos todos los días. Un alumno que lee una palabra perfectamente en una página y 2 líneas después es como si no la hubiera visto en su vida. O que baila las letras al escribir. No es que se despiste, es la prueba visible de un cerebro que está haciendo un esfuerzo tremendo. Lo que me parece fascinante de esto es que nos muestra el por qué. La dificultad principal, eso del procesamiento fonológico, significa, en palabras sencillas, que al cerebro le cuesta un mundo descomponer las palabras en sus sonidos básicos. Por ejemplo, en mesa. Para compensar, ¿qué hace? Pues tira del hemisferio derecho, el que es más visual y creativo, para hacer una tarea que el izquierdo, el del lenguaje, haría de forma mucho más directa. Y este dato es brutal. Los escáneres cerebrales demuestran que un cerebro con dislexia puede llegar a trabajar hasta 5 veces más que uno sin ella, para hacer exactamente la misma tarea de lectura. 5 veces. Imaginad por un momento ese nivel de agotamiento mental al final de un día de clase. ¿Cómo no van a estar cansados? Venga, ahora vamos a una de las partes más importantes, de verdad. Vamos a desmontar esas ideas equivocadas que tanto daño hacen a la autoestima de un chaval. Tonto, vago, despistado, que no le da la grana. Uf, estas palabras son auténtico veneno para alguien que ya está librando su propia batalla. Vamos a acabar con ellas de una vez por todas. A ver, después de saber que su cerebro puede estar trabajando 5 veces más duro, la idea de la pereza no solo es que sea falsa, es que es cruel. De hecho, pasa todo lo contrario. Los alumnos con dislexia suelen ser de los más trabajadores del aula, porque están luchando constantemente contra un sistema que no está pensado para ellos. Este, quizá, es el miedo más dañino de todos. Y hay que decirlo alto y claro. La dislexia no tiene absolutamente nada, pero nada que ver con el cociente intelectual. De hecho, es muy común encontrar a personas con dislexia con una inteligencia por encima de la media. Pedirle a un alumno con dislexia que se esfuerce más para leer es como pedirle a alguien con miopía que se esfuerce más para ver la pizarra sin gafas. Es que no tiene ningún sentido, es absurdo. No necesitan más esfuerzo bruto. Lo que necesitan son las herramientas correctas, una estrategia diferente. Esta cita lo clava, lo resume a la perfección. La palabra clave es esa, específica. Afecta a un área muy concreta del aprendizaje, pero no define para nada la capacidad, la creatividad o la inteligencia global de una persona. Y entender esto lo cambia todo. Y es importante saber que la dislexia a veces no viene sola. Forma parte de lo que podríamos llamar una familia de dificultades de aprendizaje, todas con esa misma base neurológica. Esta tabla es una herramienta de observación para el aula súper útil. Por ejemplo, si un alumno tiene una letra que es casi imposible de leer, pero cuando habla tiene unas ideas brillantes, podría ser disgrafía. O si le cuestan muchísimo las tablas de multiplicar, pero en geometría se desenvuelve genial, podría ser discalculia. Son como primas hermanas, todas con ese origen en una forma diferente de procesar la información. Nos invita a ser detectives en el aula. Y aquí, bueno, aquí llegamos a mi parte favorita, la más inspiradora de todas.
¿Y si esa ruta alternativa que toma el cerebro con dislexia le permitiera ver cosas que los demás no vemos? Este es el giro de guión. Resulta que los cerebros que no están optimizados para procesar letras una detrás de otra, a menudo son máquinas increíbles para pensar en imágenes, para conectar ideas que aparentemente no tienen nada que ver y para ver el big picture, el panorama general, mientras los demás estamos atascados en los detalles. Pensemos en gigantes que cambiaron el mundo. Albert Einstein. Dicen que él no calculaba la relatividad, sino que la visualizaba. O Steven Spielberg, un maestro absoluto contando historias con imágenes, que tuvo problemas para leer durante toda su infancia. O hablemos de Pablo Picasso, que era capaz de ver el mundo desde múltiples perspectivas a la vez. O de Steve Jobs, por favor, que unió diseño, tecnología y visión de futuro de una forma que nadie había hecho antes. Todos ellos tenían este sistema operativo cerebral diferente. Y la lista que es interminable. Artistas, inventores, empresarios, líderes mundiales, personas que cambiaron las reglas del juego, no a pesar de su dislexia, sino en muchísimos casos gracias a esa forma única que tenía su cerebro de ver el mundo. Y con esto cerramos. La pregunta final no es cómo arreglamos a un estudiante con dislexia, sino cómo podemos nosotros crear un entorno de aprendizaje que valore su forma de pensar. Cómo podemos darles las herramientas que necesitan para leer, sí, pero a la vez celebrar y potenciar sus increíbles fortalezas en creatividad, en empatía, en resolución de problemas, porque es ahí, justo ahí, donde reside el verdadero potencial.